global de las consecuencias de la pandemia y principalmente haciendo foco en la desocupación. Vamos a repasar con Facundo todos los datos acerca de la desocupación en el mundo y también en los Estados Unidos, donde últimamente está habiendo problemas estructurales debido al asesinato de George Floyd y las protestas que se han levantado al respecto. Pero pongamos foco más que nada en los desocupados, que es la cifra que se dio ahora, que se puede comparar incluso, Facu, con la Gran Depresión de 1929. Así es, las consecuencias que tiene sobre la economía esta pandemia sin dudas son muchas y una tiene que ver con la enorme tasa de desempleo que están viviendo todos los países involucrados. Sin dudas es la más grave desde el crash del 29 y asciende, según la OIT, a 190 millones de nuevos desocupados en tan solo 3 meses. Sin dudas, después de lo que es la crisis sanitaria y las víctimas fatales por el coronavirus, lo que sigue en materia de conflicto y de problema a nivel global, sin lugar a dudas, es la desocupación. Vamos a ver un poco los números, cómo fue sucediendo, digamos, en los distintos países y cómo fueron evolucionando las tasas de desocupación. Estados Unidos ya está en un nivel de 20% de desocupación porque los seguros de desempleo alcanzaron las 41 millones de personas. 41 millones de personas que fueron a pedir el seguro de desempleo en los últimos meses solo en los Estados Unidos. Es también la tasa más alta en su historia. Y no hay que dejar de remarcar que es en los últimos meses, es lo que sería en los meses afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo, porque la cifra es exorbitante dado el poco tiempo también, no nada más es... lógico, de hecho, 41 millones de personas es prácticamente toda la población argentina, es la que en los Estados Unidos fue a pedir su seguro de desempleo. En Europa la cifra también es alarmante, 20 millones de personas se quedaron sin trabajo por la pandemia. ¿Qué pasa en nuestra región, digamos? Porque América Latina tampoco quedó exenta de esta situación. Brasil, el país más importante en materia de población, y estos son datos de abril, 12,6% la tasa de desocupación, es el nivel más alto, con 5 millones prácticamente de nuevos desocupados en Brasil y de nuevo, al 30 de abril. No están los datos de mayo, que fueron los datos más crueles de la crisis en Brasil con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia. Sí, el país más afectado por el coronavirus. Sin lugar a dudas. Tremendo. Colombia, 10,8%, también más de 5 millones de desocupados. Colombia, que tiene una población apenas superior a la República Argentina, fueron más de 5 millones de personas las que registró el Estado que cayeron también en la desocupación. Y el caso de Chile, que al ser un país que tiene solo 18 millones de habitantes, parece chica la cifra comparado a lo que estábamos hablando, 500.000 nuevos desocupados en el sector formal, pero es la tasa más alta en una década, 9% de desocupación en Chile, acá al lado, del otro lado de la cordillera. ¿Qué pasa con la Argentina, que es obviamente nuestro país? También hay datos oficiales con respecto al mes de abril, que fue el primer mes donde el país estuvo completamente en cuarentena. Bueno, en la Argentina se contaron alrededor de 91.000 nuevos desocupados, según los datos oficiales de la ANSES, en el mes de abril y en el sector formal. Hay que aclarar que 8 millones de personas pidieron la famosa IFE, es decir, este ingreso familiar de emergencia, y esas 8 millones de personas estaban en su inmensa mayoría en la informalidad, y eso también nos sirve un poco para dimensionar lo que está pasando realmente con el trabajo y además en la Argentina. Argentina. Lo que provocó el IFE es que estipulaban que iba a ser un número bastante menor a las solicitudes que fue recibiendo el Estado y que todos los meses se va también tratando de acompañar a esa gente con esa ayuda social. Habría que evaluar, ¿no?, cómo sigue todo. Así es. Y además en la Argentina, otro dato, además de los 91.000 empleos formales que se perdieron en abril, hay que decir que otras 250.000 personas también del sector formal vieron recortados sus salarios o fueron suspendidos. Entonces, y estos son datos todos al 30 de abril. Hay que ver cuando estén los datos oficiales de mayo, que seguramente esta cifra va a crecer fuertemente. Analizamos este tema con Martín Vautier, que es economista. Martín, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Un poco nos gustaría repasar los datos de desocupación en la Argentina, principalmente porque los números son bastante alarmantes, y ver si esto se puede recuperar en poco tiempo o deja realmente una huella que se va a trasladar con los años a peor. Sí, efectivamente, cuando uno mira los datos de Argentina, también son muy parecidos a lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Un poco el impacto de la pandemia, las medidas de restricción que han tomado los gobiernos intentando contener las curvas de contagio, bueno, en gran medida implicaron cierre de muchas actividades, de muchos sectores, de productores de bienes, de productores de servicios, y eso ha generado, independientemente de los países, un gran aumento en el desempleo y también un gran impacto en los ingresos de los trabajadores que todavía siguen empleados, ¿no? En una gran cantidad de sectores. Y ahí la gran pregunta es si este impacto va a ser transitorio o va a tener componentes más permanentes, ¿no? Digamos, si esta caída en el empleo, estos impactos sobre las empresas se van a recuperar una vez que la economía vaya transitando hacia la nueva normalidad, o si van a quedar efectos de mayor plazo. Yo creo que, tanto en la Argentina como a nivel global, bueno, va a haber algunos sectores que van a tener impactos de mayor plazo, que con el correr de los meses se van a ir viendo, y creo que los gobiernos, tanto lo que ocurrió en Argentina como en el mundo, justamente intentan de alguna manera moderar estos impactos, ¿no? Tratando de subsidiar trabajadores, tratando de dar crédito a las empresas, justamente para mitigar estos impactos, pero ha sido tan fuerte el shock y tan sin precedentes que lo que hagan los gobiernos no resulta suficiente. Martín, y en ese sentido, digamos, ¿cuáles fueron los sectores más golpeados en esta situación? Si bien los estuvimos repasando durante las últimas semanas, ¿cuáles, digamos, también van a tardar más en salir de esta crisis justamente vinculada al empleo? Bueno, creo que son los sectores que van a quedar más golpeados justamente por la pandemia, por lo menos hasta que aparezca o bien algún tratamiento efectivo o bien alguna vacuna, ¿no? Eventualmente, que eso puede llevar algún tiempo, pero para eso es importante pensar cuál sería esta normalidad, ¿no? Cuál sería esta nueva normalidad, cuáles serían los protocolos que se implementarían, y hay sectores que seguramente van a continuar muy golpeados, ¿no? Los vinculados al turismo, a la recreación, la hotelería, los restaurantes. Creo que son sectores, los eventos masivos, por ejemplo, que son sectores que va a costar, va a haber restricciones que se van a mantener en el tiempo, ¿no? En términos de cantidad de personas que puedan asistir, en términos de protocolos sanitarios, y eso seguramente va a hacer que estos sectores les lleve bastante tiempo, ¿no? Volver a los niveles previos, porque incluso aunque se abran, es probable que gran parte de los consumidores no aparezcan en lo inmediato, ¿no? Justamente por temor a los contagios, por todo lo que ha generado la pandemia en estos meses, con lo cual esos sectores me parece que les va a llevar algo más de tiempo. Sí, Nico. Cuando se habla de las cuestiones de recupero, hay distintas opiniones. Hace poco, si no me equivoco, fue The Guardian quien publicó una opinión de un recupero en B corta, ¿no? Como que la economía podría llegar a tener un altísimo rebote post pandemia. Y otros hacen comparaciones con el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso tenemos un pequeño problema. O sea, esto es global, no hay países que estén industrializados como la Argentina en 1945 para proveer a los países que estaban saliendo de la guerra. Y en este caso la Argentina tampoco está como estaba en 1945. Mientras esos países empiezan a recuperarse económicamente, ¿cuánto puede llegar a tardar la cola en tocar a la Argentina? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la velocidad de recuperación, en principio va a depender obviamente de cómo se transite la pandemia, de cómo venga la curva de contagios. Eso ya está más vinculado a cuestiones sanitarias de salud que a la economía. Ahora, la recuperación en términos de la economía, bueno, va a depender obviamente en gran medida de cómo se transite en estos meses y cuál sea la efectividad de las políticas que van llevando adelante los gobiernos, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, si los aumentos en el desempleo van a ser transitorios o permanentes, si va a haber empresas que quiebren en el medio o se van a sostener y van a poder reabrir sus puertas una vez que se levanten las restricciones. Y en ese sentido va a depender en gran medida de las políticas que se vayan tomando. Y Argentina tiene una desventaja, es que básicamente la pandemia la encontró en una situación económicamente ya muy compleja, ¿no? Sin ahorros,
sin acceso al crédito, en medio de una renegociación de la deuda, y con la única herramienta para financiar un aumento del gasto vía emisión monetaria del Banco Central, ¿no? Partiendo de un nivel de inflación que ya era elevado, con lo cual eso es una desventaja para la Argentina en relación a lo que están haciendo otros países, Estados Unidos, en Europa, incluso en países de la región, ¿no? Que pueden acceder a recursos vía colocación de deuda, y creo que eso a la Argentina le juega en contra en el punto de partida, pero creo que hay algún margen en función de lo que ocurra en el muy corto plazo con la renegociación de la deuda, ¿no? Ese creo que va a ser un evento muy significativo pensando en las posibilidades de la Argentina para recuperarse una vez que se continúe flexibilizando la cuarentena. Giselle. Martín, las empresas venían reclamando antes de la crisis por la pandemia una reforma laboral. ¿Crees que se impone después de que pase esta crisis ese debate nuevamente para ver si el Estado o el Congreso pueden incentivar de alguna forma a las empresas a tomar empleo nuevamente? Bueno, es un muy buen punto. Creo que es un debate que en la Argentina está pendiente, ¿no? La Argentina desde hace ya muchos años viene registrando un mercado de trabajo dual, ¿no? Con un sector formal, fundamentalmente asalariados, ¿no? Que tienen acceso a los derechos laborales plenos, y otro sector muy importante de cuentapropistas, de trabajadores informales, que no tienen acceso a los mecanismos de seguridad y de protección social. Con lo cual me parece que se impone, que yo creo que es muy importante que la Argentina pueda dar un debate en torno a una reforma laboral que permita mejorar la capacidad de generación de empleo de calidad, y creo que esta crisis, dentro de todo, en ese sentido, brinda una oportunidad que puede ser interesante, y teniendo en cuenta también que probablemente haya relaciones laborales en algunos sectores que también se modifiquen, ¿no? Luego de estos impactos, estos cambios que se verificaron durante la pandemia en la transición a lo que sería una nueva normalidad que por ahora nadie conoce. Pero Martín, ¿cómo podría ser esa estrategia, no? Porque teniendo en cuenta en un país donde los gremios son muy fuertes, siempre se dieron bastante oposición a lo que sería una reforma laboral. Por el otro lado, vos decís que es necesaria. ¿Cuál es la estrategia del gobierno que podría llegar a tenerse para equilibrar entre eso y también los empresarios que tienen en cierto punto alguna duda de invertir en el país? Sí, efectivamente, yo creo que esta crisis ha generado algunos comportamientos adaptativos, ¿no? Por parte tanto de las empresas como de los sindicatos. Incluso de los sindicatos uno ve en muchos sectores que han sido golpeados por las restricciones, por la pandemia, por una caída muy significativa en sus ingresos, y hay muchos sindicatos que han convalidado incluso caídas nominales en salario, ¿no? Que eso en Argentina era prácticamente inimaginable, pero bueno, los sindicatos obviamente han priorizado en esta situación tan difícil mantener el empleo, incluso a costa de tener alguna reducción en los ingresos, ¿no? Y esa flexibilidad creo que es justamente importante para tratar de que no aumente, ¿no? El desempleo durante esta crisis, para que las empresas puedan seguir estando en pie. Digo, eso creo que los sindicatos en gran medida lo entienden, y para que, bueno, la recuperación posterior se pueda dar de manera más rápida. Pero digo, claramente, creo que en ese sentido brinda algunas oportunidades, brinda algunas lecciones, la pandemia con todos los costos que está generando. Pero efectivamente, ¿no? Es una deuda pendiente que tiene la Argentina, crear empleo y sobre todo crear empleo de calidad. Claro, Facu. Sí, se especula mucho con el día después de la pandemia, de cómo la Argentina va a salir y si hay incluso un plan económico planteado, o al menos puertas para adentro, de lo que va a ser el desarrollo de la economía. En ese sentido, ¿crees que esta política expansiva de emisión y demás que tomó el gobierno para paliar la crisis va a continuar, es viable? ¿Y cómo va a repercutir eso en el resto, digamos, de la economía? Bueno, en ese sentido van a ser muy importantes las señales, tanto en términos fiscales como monetarios, que brinde el gobierno hacia adelante, ¿no? Una cosa es que el aumento en el déficit fiscal sea transitorio, ¿no? Justamente para tratar de mitigar los impactos sobre las empresas y las familias del shock del coronavirus, o que sea algo que termine siendo permanente, ¿no? Un poco lo que ocurrió durante 2008-2009, que la Argentina también respondió a esa crisis, a ese shock de demanda en ese momento, a esa crisis financiera, con un aumento en el gasto público y
perdió el superávit primario que venía teniendo en los últimos años, ¿no? En ese caso, el aumento del déficit terminó siendo permanente. Creo que en esta situación es muy importante que el gobierno dé la señal que el aumento en el déficit va a ser transitorio, que no va a ser permanente, que una vez que pase el shock se va a ir transitando hacia una situación de equilibrio, eventualmente de superávit fiscal, y obviamente que el Banco Central también dé las señales, y creo que lo ha tomado alguna nota en las últimas semanas, de que esta emisión monetaria para financiar el déficit también va a ser algo transitorio, y una vez que justamente pase lo principal en alguna medida de la pandemia, bueno, esos pesos van a ser retirados y la economía va a transitar a una normalización, ¿no? Con lo cual es muy importante un programa económico centrado en lo fiscal y en lo monetario en el corto y mediano plazo, y también es muy importante que la Argentina logre avanzar en forma exitosa en el proceso de renegociación de la deuda. Este va a ser un evento muy importante para pensar todas las variables económicas en los próximos meses. Gise. Martín, ¿suma en este contexto el impuesto a las grandes fortunas que está impulsando el oficialismo y que ahora dicen que se trataría en el Congreso después justamente que pase el tema de la negociación de la deuda? Digo, si suma desde el punto de vista político, ¿no? No, en realidad me parece que la Argentina ya parte de un nivel de presión tributaria muy importante, con lo cual creo que seguir sumando impuestos sin eventualmente cambiar otros, ¿no? Sin sacar otros, creo que no termina colaborando, sobre todo en general cuando se grava el capital, ¿no? Teniendo en cuenta que el capital también es móvil, con lo cual también se puede trascender fronteras, puede ir a otro país y terminar eludiendo este impuesto. Y además en términos de recaudación tampoco es algo que mueva demasiado el amperímetro, ¿no? Cuando uno hacía las estimaciones no cambiaba demasiado en relación a lo que es la magnitud del déficit durante la pandemia. Con lo cual creo que no es una medida que sume, que aporte, que cambie el amperímetro en términos fiscales. Eventualmente se podría discutir, obviamente, en el marco de una reforma tributaria más amplia que tienda justamente a bajar impuestos y no subirlos. Nico. Martín, hace una semana el gobierno nacional había dado a entender que el 85% de las distintas producciones, de las distintas actividades productivas de la Argentina estaban nuevamente en marcha. Obviamente nos referimos al resto de las provincias, menos buena parte de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pero justo ayer, a través de una frase un poco desafortunada del gobernador pampeano, se retomó de vuelta el tema de la coparticipación. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cuánto puede resistir ese 85% de actividad productiva de la Argentina sin el 15% de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano? Bueno, efectivamente, una gran parte de la producción de bienes y también de servicios en Argentina está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? Con lo cual, efectivamente, creo que es muy importante, no solo en términos de actividad, sino también de empleo, ¿no? Con lo cual es muy importante, creo, que se pueda seguir avanzando en la flexibilización a ciertos sectores, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta las prioridades sanitarias y la evolución de los contagios, pero creo que sería importante, cuando uno mira los resultados de la cuarentena, ¿no? De la implementada a partir de marzo, se ha visto un aplanamiento en la curva de contagios, se pudieron preparar mejor los hospitales, se aumentó la capacidad de testeo y se concientizó a la población, ¿no? De la importancia del distanciamiento, con lo cual creo que es importante que eso se aproveche para continuar flexibilizando, ¿no? En la medida de lo posible algunos sectores, porque efectivamente, ¿no? La situación en términos económicos, en términos de empleo, es muy complejo, va a ser más compleja cuanto más se prolongue, y hay que tener en cuenta, ¿no? Y atender a sectores que hace prácticamente 80 días que no están recibiendo ningún tipo de ingreso. Martín, mencionaste más de una oportunidad lo importante que es llegar a un acuerdo con respecto al tema de la reestructuración de la deuda, y te consulto en base a toda la información, que tenemos sobre la mesa hasta el momento, ¿crees que se va a llegar a buen puerto y en un corto plazo? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que ha habido avances en las últimas semanas. Creo que se ha dilatado, ¿no? En gran medida la presentación de la oferta, se ha dilatado la negociación. Obviamente hubiera sido mucho mejor tener una resolución exitosa
hacia febrero o marzo, ¿no? Y poder enfrentar la pandemia y los costos que está generando de otra manera. Creo que como situación auspiciosa en las últimas semanas se ha visto algún acercamiento, ¿no?, entre lo que son las pretensiones de los bonistas y hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno. Creo que va a ser crucial esta semana en términos de los avances que se puedan dar y realmente va a ser muy importante, ¿no?, que se pueda llegar a buen puerto. Y en cierto modo creo que la pandemia ha colaborado un poco porque permitió que en un mundo mucho más incierto y mucho más complejo los acreedores de alguna manera bajaran sus pretensiones y a su vez el gobierno y toda la política argentina en medio de la pandemia, ¿no?, del impacto sobre el empleo, sobre la recaudación tributaria, el salto en la brecha cambiaria, ¿no?, el dólar contado con liquidación, el dólar bursátil. Bueno, creo que todos esos costos también de algún modo alertaron a la política del gobierno sobre los costos que tendría una prolongación de la situación de default. Así que, bueno, creo que es muy importante que durante esta semana se puedan acercar definitivamente las puntas y se pueda despejar definitivamente la incertidumbre en torno a la deuda para que la Argentina pueda empezar a pensar justamente en cómo salir de la pandemia y de los costos y cómo la economía se puede empezar a recuperar. ¿Y cómo va a ser la recuperación a nivel mundial, Martín? Nosotros ahora después vamos a tener como un foco puesto en toda la situación de los Estados Unidos, en un amplio nivel, pero recién repasábamos con Facundo también los altos índices de desocupación que presenta una de las potencias más importantes del mundo. Bastante en declive, por cierto, también, pero eso me imagino que también entre la Unión Europea, Estados Unidos y toda la economía mundial va a afectar al desarrollo del país, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas, y también es una gran pregunta, ¿no? Es muy incierto cómo va a ser la recuperación, justamente porque este es un shock tan sin precedentes que no hay ejemplos históricos, ¿no?, del que uno pueda tomar lecciones para pensar cómo sigue la situación. Y pensándolo, yo creo que va a ser una recuperación que va a llevar tiempo. Cuando uno mira las proyecciones, por ejemplo, del FMI, el FMI proyecta que el nivel de actividad previo, a nivel global, ¿no?, previo a este impacto, ¿no?, por ejemplo, el último trimestre de 2019, recién se recuperaría hacia principios del año 2022, ¿no? Digamos, no se recuperaría el año que viene. Con lo cual ahí uno puede pensar que va a ser una recuperación secuencial, por etapas, gradual, que obviamente va a depender de cómo evolucione la pandemia en el mundo, ¿no?, de que no haya una segunda ronda de contagios, ¿no? Eso va a ser muy importante. Y también va a depender de, bueno, obviamente, cuál fue la eficacia de los gobiernos para que las empresas no quiebren, para que los empleos más o menos se puedan mantener. Cuando uno mira los aumentos de desempleo a nivel global, bueno, se observa que hubo un incremento significativo y que va a llevar tiempo, ¿no?, que eso se pueda recuperar a los niveles previos. Gracias, Martín, por atendernos. No, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros nos vamos a quedar después del corte analizando la situación en los Estados Unidos, el desempleo, la situación social, la pandemia en un año en el que Estados Unidos, una de las mayores potencias del mundo, tiene elecciones donde se están jugando una carrera electoral. Ya venimos. Cuídate sin miedo.